Bien amigos, volvemos a Estados Unidos para hablar del Hospital Estatal de San Antonio, Southwestern Insane Asylum. El manicomio de San Antonio se llamaba realmente Southwestern Insane Asylum u Hospital Estatal de San Antonio, Texas, Estados Unidos. Se construyó en 1915 como casa de envejecidos, una especie de asilo granja pobre que reemplazó a una anterior de 1860. El Hospital Estatal de San Antonio, SAS, hoy en día está en funcionamiento en el mismo lugar de su concepción, en 6711 S New Braunfels Avenue. Si bien hay nuevos edificios en lugar de las estructuras originales, el hospital no está asociado con las ruinas cercanas, a menudo fotografiadas, que han iluminado Internet en los últimos años. Los 4 edificios abandonados cerca del sitio del hospital en realidad pertenecían al hogar juvenil para niños del condado de Bexar. Y es que sí que hay mucha gente que se confunde los dos lugares. Yo os voy a hablar del Hospital Estatal de San Antonio, que sí que sigue existiendo. Hasta el punto de que se lo confunden hasta los supuestos grandes del misterio. Bien, el primer centro establecido en Texas para quienes padecen enfermedades mentales fue el asilo lunático del estado de Texas. Más tarde se le asignó un nombre inapropiado, digamos, políticamente correcto, el Hospital del Estado de Austin, aunque el sitio no comenzó a funcionar hasta mayo del año 1961, cuando el doctor Bereat Graham admitió a los 12 pacientes inaugurales. Y el primer centro para enfermos mentales de San Antonio fue el Southwestern Insane Asylum, San Antonio State Hospital, y se estableció el 6 de abril de 1892. El hospital fue construido en 640 acres y tenía capacidad para albergar hasta 500 pacientes. El hospital era esencialmente un pueblo autosuficiente con cultivos, ganado y un lago para pesca. En el año de 1910, el hospital recibió $100.000 para la expansión y en 1912 pudieron acomodar hasta 1.140 pacientes. En 1925 los asilos estatales decidieron eliminar términos como dementes y locos de sus nombres, y así el Southwestern Insane Asylum se hizo oficialmente conocido como el Hospital Estatal de San Antonio. Al año siguiente, la capacidad promedio del hospital fue de alrededor de 2.103 pacientes, que fue uno de los pocos años en que el hospital no superó a más pacientes en camas de lo que realmente tenían a su disposición. Después de la expansión en la década de 1920, el Southwestern Insane Asylum, ahora el Hospital Estatal de San Antonio, continuó creciendo cada vez más. Aún así, el hospital casi siempre superó su capacidad. El hospital ahora podía administrar tratamientos modernos para pacientes, pero solo un año después el hospital se volvió a hacinar una vez más, superando la capacidad en 2308. Los pacientes estaban siendo rechazados en la puerta. Paciencia que legítimamente necesitaban ayuda, así como aquellos que sufrieron más enfermedades no diagnosticadas, como las convulsiones. Las convulsiones a menudo eran consideradas una indicación de un individuo sobrecargado o mentalmente inestable. Más de 700 personas fueron encarceladas en todo el estado durante este periodo. La desegregación racial comenzó en el hospital en 1964, cuando ingresó el primer paciente afroamericano. También en 1964, la trabajadora social Ellen Chloe Austin se convirtió en la primera afroamericana en convertirse en miembro del personal de élite del hospital. Hubo más progreso en la década de 1970 con la acreditación del Hospital Estatal de San Antonio, SAS, por la Comisión Conjunta de Acreditación de Hospitales. Se establecieron clínicas de divulgación en otras ciudades cercanas que ayudaron a reducir la población de hospitales a 1836, y con renovaciones y acciones que modernizaron el hospital. Los pasillos de esta institución están llenos de recuerdos desechados de antiguos pacientes. Los funcionarios del hospital pueden querer olvidar el largo tren de abusos, pero las almas de estos pacientes fallecidos nunca dejarán que esto suceda. Estos espíritus inquietos recorren los terrenos haciendo todo lo posible para advertir a los pacientes actuales, temerosos de que puedan encontrar un destino similar. A continuación,
Vamos con algunos de estos sucesos del pasado. Y pasamos a los incidentes. Comenzamos con William Brown. En 1910, el supuesto loco Brown demandó por haber sido encarcelado en el Chas. Se informó el 6 de marzo de 1910 que un hombre estuvo detenido en el asilo durante 12 años. Este caso fue una de esas historias más extrañas que la ficción. William Brown fue liberado del Southwestern Insane Asylum Chas por orden del juez del condado Phil Shock, basado en la restricción ilegal de la libertad. Después de pasar más de una década en el manicomio, William Brown fue nuevamente libre para vivir su vida. 12 años antes, Brown, presuntamente bebedor de peso, fue enviado al asilo según la recomendación de un doctor, Miguel Baragón, solo que el diagnóstico y condena del doctor Baragón a Brown se realizó sin un examen adecuado y sin el debido proceso legal. Durante más de una década, William luchó por su libertad solo para ser bloqueado egoístamente por aquellos, sus hermanos, que estaban interesados en mantenerlo encerrado. Finalmente, en el año 1910, William Brown recibió una audiencia para determinar si ahora estaba cuerdo. Como se hizo en el día, a William le hicieron una serie de preguntas desconcertantes. Afortunadamente, Brown tuvo éxito en responder todas las preguntas a satisfacción del juez, por lo que fue legalmente restaurado como un hombre sano. Un alivio de su parte, sin duda, ya que había estado encerrado en el asilo, como os decía, durante una docena de años. Aquí es donde la historia se vuelve un poco extraña, y es necesario que retrocedamos un poco, 12 años, para no más después de que William fuera puesto en el asilo insano del suroeste. En primer lugar, no pasó mucho tiempo después de este tiempo que el padre de William murió. En el testamento de Brown, Sr. William recibió una parte de una propiedad muy valiosa. Sin embargo, sus hermanos Albert y James Brown y su hermana, la señora Caroline de Saint Romain, tomaron el control de su parte y también de otras propiedades que William tenía. El valor de estas propiedades creció de manera constante durante la próxima década, mientras William Brown continuó sentado y esperando una posible liberación del Insane Asylum. Las tenencias de acciones habrían convertido a William en un hombre increíblemente rico. Fue solo después de que el juez Phil Shock ordenó la liberación de William del asilo en 1910 que se dio cuenta de que debería haber acumulado una gran cantidad de dinero de las propiedades y la propiedad de la tierra. Se dio la vuelta y demandó a los responsables de su encarcelamiento. No ayudó que ahora estuviera en desacuerdo con sus hermanos, que habían robado deliberadamente el legado de la voluntad de su padre y lo dejaron secar. No hay evidencia que sugiera si William Brown ganó o perdió su juicio particular. Sin embargo, existe otra evidencia de cómo se sentía su familia acerca del pobre William, y ese sentimiento no era cálido ni amoroso en absoluto. El 17 de junio de 1916, el cuerpo de William fue encontrado flotando en el lago mexicano del Río Grande. Según informes periodísticos, había sido asesinado cerca del puente internacional de Brownsville, Matamoros. Coincidentemente o no, su hermano Albert era el alcalde de Brownsville, Texas, en el momento de la muerte de William. Si bien nunca sabremos los detalles de la muerte de William Brown, es seguro decir que sus hermanos volvieron a controlar sus finanzas. Esta vez fue para bien. Bien de ellos, claro. Vamos con más historias tórridas. Stephen S. Aldrich, otro hombre de Brownsville, Texas, que según los informes periodísticos era un hombre sano, era Stephen S. Aldrich, que resultó ser un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Aldrich pasó 3 meses en el Hospital Estatal de San Antonio en 1944. Este hombre, que luchó en la Segunda Guerra Mundial, dijo sobre el hospital: «Nunca más quiero experimentar la vista de tales crueldades». Aldrich continuó explicando: «He visto a los asistentes caminar y abofetear a un interno por un impulso sin ninguna razón. He visto hombres pisoteados y los he visto obligar a las personas locas a trabajar». Una descripción horrible que hace poco para pintar al Hospital del Estado con buena luz durante la década de 1940. Aldrich fue dado de baja del ejército el 11 de mayo de 1942 debido a un mal corazón. También tenía una condición nerviosa que necesitaba atención.
Cuando regresó a Brownsville, intentó ser admitido en el hospital de veteranos, pero el gobierno aún no había hecho las provisiones necesarias para los veteranos de la Segunda Guerra Mundial. La condición nerviosa de Aldrich solo empeoraba, por lo que se comprometió con el SAS como último recurso. Personalmente no me trataron mal, dijo Aldrich, antes de agregar, pero los indefensos y realmente locos fueron tratados de manera brutal. Sin embargo, llegó mi turno. Un día algunos de los asistentes trataron de obligarme a limpiar el suelo. Me negué, no porque no quisiera trabajar, sino porque tenía miedo de mi corazón. Ante la negativa de Aldrich de limpiar el piso, uno de los asistentes le dirigió malas palabras. Aldrich, no dispuesto a aceptar ese tipo de abuso verbal, respondió con un lenguaje similar. También agregó que habrían tenido que aplastarle sus entrañas para que trabajara para ellos. Los asistentes lo arrinconaron, se lanzó hacia una silla agarrándola y colocándola delante de él para protegerse de su ataque. Pero afortunadamente en ese momento pasó un médico. Aldrich le pidió ayuda al doctor, luego gritó a los asistentes: «Despide a ese chico, no está loco». ¿Por qué aparentemente hay un código tácito que solo los locos podrían ser maltratados? Vamos con otro suceso, la Marcha de la Muerte. Varias personas del Valle murieron en circunstancias misteriosas en el Hospital Estatal de San Antonio, desde adolescentes hasta ancianos. Una de estas pobres almas era Chuatengo Chino García, de solo 19 años, pero un niño grande que pesaba entre 180 y 190 libras. También era un niño inteligente que asistía a la Universidad de Texas justo antes de ser ingresado en el Hospital Estatal de San Antonio. Cuando Chino ingresó al hospital no estaba físicamente enfermo, pero apenas 3 días después murió. No se dio ninguna causa de muerte en el informe ni en su obituario. Otro joven llamado Raúl G. Chapa ingresó al hospital después de sufrir un ataque de nervios y fue encontrado muerto 11 días después de ser ingresado en la institución. El médico de Raúl, el doctor Bremont, dijo sobre su fallecimiento: «Me sorprendió cuando supe que Raúl Chapa había muerto». El doctor Bremont explicó que la enfermedad mental de Raúl no habría causado su muerte. Añadió: «Chapa no era un caso mental violento, sufría de un tipo de enfermedad mental depresiva maníaca. Tendría hechizos delirantes, tras lo cual se volvería depresivo. Pero estaba físicamente sano». Innumerables informes periodísticos han informado sobre las terribles condiciones en el Hospital Estatal de San Antonio desde su construcción y durante muchos años. Los que fueron enviados allí se consideraron en marcha. Hoy aún los que murieron continúan rondando la propiedad. También hubo muertes engañosas de ancianos. Rose Fisher Harrison, conocida como una ancianita y una inválida indefensa en las cuentas de periódicos, había perdido el control de sus extremidades y ya no podía cuidarse sola. Entonces la llevaron al hospital. Antes de ser admitida, un médico hizo un comentario a la policía y le dijo a la señora Harrison: «Es muy vieja, queremos a los jóvenes». 7 meses después, la señora Harrison estaba muerta. Sin embargo, otra muerte que fue mencionada en los titulares de los periódicos fue la de un hombre de 75 años que fue golpeado, muerto de hambre y deshidratado tan severamente que perdió 30 libras de peso en tan solo 15 días. Estas historias contadas y reveladas por la prensa finalmente estimularon a la Coca-Cola R. Stevenson a abrir una investigación sobre las acciones del hospital. Weber H. Baker, presidente de la Junta de Control del Estado, fue puesto a cargo de la investigación, aunque en realidad se hizo poco para ayudar a las personas detenidas en el Hospital Estatal de San Antonio. Vamos con más historias. El hijo de Hitler. Si habéis oído bien, el hijo de Hitler. En 1979, un hombre de 300 libras llamado Patrick O'Brien, un recluso de 36 años, le dijo a la policía después de su arresto que era el hijo de Hitler y el padre de los porristas de los Dallas Cowboys. O'Brien fue arrestado por la policía por asesinar a sus padres William y Mary, quienes supuestamente fueron apuñalados tantas veces que parecían haber sido disparados por una escopeta. El cuerpo de William también tenía quemaduras de 3er grado, ya que su hijo Patrick había intentado electrocutarlo antes del apuñalamiento. Patrick O'Brien había sido internado al Hospital Estatal de San Antonio por un total de 8 veces entre 1966 y 1975. Ni una sola vez se quedó por más de 90 días, lo que plantea la pregunta si el hospital hubiera mantenido a Patrick
institucionalizado habría sido impulsado por alguna fuerza invisible para apuñalar brutalmente a su madre y a su padre. Después de asesinar a sus padres, en 1979, el hijo de Hitler, más comúnmente conocido como Patrick O'Brien, que en realidad obviamente no era hijo de Hitler, fue nuevamente ingresado en el hospital del Estado. Robert Pugh, jefe del Departamento de Salud Mental del condado de Bexar, dijo sobre Patrick: es un hombre muy enfermo, nunca debería haber salido a la calle, tiene antecedentes de violencia, estaba cerca de un PhD en matemáticas, es un hombre brillante, pero un hombre terriblemente enfermo. Y vamos, como no, con los supuestos fantasmas. Una persona que solía trabajar en el hospital afirma que los terrenos están locamente embrujados, lo que tiene mucho sentido. Sería extraño si no hubiera una sola historia fantasmal en la propiedad. Un empleado actual dijo de Sash: trabajo allí, he estado allí durante 8 años, es un lugar aterrador. Otro empleado actual agregó: hay muerte alrededor, escuchamos y vemos cosas. En su mayor parte, parece que muchos de los empleados del hospital están perturbados por los eventos paranormales, pero no están dispuestos a tratar de convivir con ellos.